Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder continuar con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo está respondiendo algunas de las preguntas que los corintios tenían, y aunque las preguntas no están, de alguna forma se ve la respuesta a estas. Por ejemplo, empezamos en el verso 25 en el día de hoy. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarse. Está libre de mujer, no procures casarte. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las mismas cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que sea así, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. Y hasta aquí le vamos a dejar, hasta el verso 38. Entonces empezamos en el verso 25 y vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar el texto. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos dirijas a través de ella, que nos hables a través de ella, y que sobre todas las cosas podamos tomar decisiones para la gloria y la honra tuya. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces decíamos, el apóstol Pablo respondiendo las dudas, las preguntas que tenían los de Corinto. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Entonces, en este caso, tendríamos que entender que es el apóstol Pablo, que por supuesto es inspirado por el Espíritu Santo, que va a decir esto. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre que quedase como está. Y entonces el apóstol Pablo de alguna manera creía, como nosotros debiéramos de creer, que el día del Señor estaba pronto. El Señor vendría pronto por su iglesia, y lo dice en varias de sus cartas. Entonces dice, bueno, ¿saben? No se preocupen, mejor sirvan al Señor, prediquen el Evangelio, porque el Señor viene pronto, quédese como está. Por eso es que dice allí que hará bien el hombre que quedase como está.
¿Está ligado a mujer? No procures soltarse. ¿Está libre de mujer? No procures casarte. Mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Y esto un poquito pensando, porque en algún tiempo se decía que casarse era pecado, que tener relaciones sexuales era pecado. Sin embargo, Dios creó, y la primera institución creada por Dios es el matrimonio, y les dijo: multiplicaos, fructificad la tierra. ¿Y cómo se iban a multiplicar? Bueno, de la manera natural, porque en algún momento se creía que el fruto prohibido era precisamente la relación, pero no es así. El Señor todo lo hizo bien, y cuando creó al hombre dice que lo hizo, que era bueno en gran manera. Así que no tiene nada que ver con esto, pero por esta razón en la iglesia tradicional no se casan, seguramente, y ellos dicen que es porque quieren servir al Señor bien y porque el Señor manda el celibato a sus servidores, pero ya vimos que no. Ya vimos que el que se casa no peca. Ahora, lo que hemos visto a través de la historia es que mejor es casarse que estarse quemando, porque entonces tenemos hijos fuera del matrimonio, relaciones fuera del matrimonio, que eso sí son pecado, que eso sí es pecado. Recuerde, la relación está permitida dentro del matrimonio, pero querer engañar a la gente que soy célibe y ando de aquí a acá y tengo hijos aquí y tengo hijos allá, eso es hipocresía, eso lo castiga el Señor, eso no debe de ser. Mejor, en transparencia, ¿saben qué? Yo no tengo el don de continencia, necesito casarme y punto, lo hago. Y si estoy casado, pues no procuro separarme, ¿verdad? No abandono mi familia por otra mujer o por otra circunstancia o con la excusa de servir al Señor. ¿Sabe? Por ejemplo, Buda, ese hombre que es tan famoso en el mundo, bueno, él se abandonó a su familia y se fue al Tíbet a encontrar la iluminación. ¿Le parece bueno que sus hijos, su mujer, sin el apoyo de aquel que, pues de alguna manera necesita estar en casa? ¿Sabe? Ahí es donde está el asunto. Por eso el apóstol Pablo va a dar recomendaciones y va a decir: mire, si el soltero puede servir mejor al Señor, y la soltera puede servir al Señor porque no está ligada a, porque no tiene obligaciones de. Y por esa razón él recomienda esto. Pero dice, si está casado, pues quédese como está. Vea lo que sigue diciendo el verso 28. Más también si te casas, ¿qué dice? Aquí en esta parte, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. El matrimonio no es pecado. Pero los tales tendrán, ¿qué dice? Aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. El apóstol Juan lo dijo así: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. También nos lo dice Santiago, pero dice: porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de quién, de Dios, sino de el mundo. Y el mundo, que dice, pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso en Juan capítulo 2, versos 15 y 16. Así que nosotros necesitamos ver que el tiempo es corto, que tenemos que aprovecharlo primero para arreglar mi vida. Yo no puedo arreglar la vida de los demás si no he arreglado la propia. Yo quisiera que los demás no mintieran, que no robaran,
que no cometieran fraude, que no hicieran esto, que no hicieran aquello. Pero si yo no puedo con mi propia vida, ¿cómo puedo ponerle carga a los demás? Me vuelvo totalmente un fariseo, ¿verdad? Un escriba que nada más dicta las leyes, pero ni con un dedo las muevo. Entonces el Señor primero quiere que yo arregle mi vida. Arrepentíos, decía el apóstol, bueno, no el apóstol, Juan el Bautista decía eso, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y lo que estaba diciendo es: conviértanse de sus malos caminos para andar en el camino de Dios. Y luego Jesús dice: yo soy el camino. Entonces, primero, arreglo mi vida. ¿Cómo la arreglo? Acercándome a Dios. Acercándome a Dios, pero de una manera sincera, buscando no pecar, buscando agradarle a Él en las circunstancias en las que me encuentre. Difícil, sí. Imposible, no. ¿Por qué? Porque Él me ayuda, porque Él me da la fortaleza para que yo pueda hacerlo. Entonces es lo primero. Ya que yo estoy arreglado, es decir, ya que yo puedo decir: no mientas, porque yo no miento, no digas malas palabras, porque yo no digo malas palabras. Y entonces voy a aconsejar a las personas porque tengo autoridad moral que me respalda, porque aunque nadie me vea, Dios sí me ve y Dios me da esa autoridad. Así que dice: el mundo pasa y sus deseos, dice el apóstol Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Verso 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y esto pensando, a lo mejor alguno dice: no quiere que me case, pero ¿cómo voy a estar yo, verdad? Si yo no tengo el don de continencia. No lo dice para eso. Por eso anteriormente había dicho: si alguno se está quemando, mejor cásese que estarse quemando. ¿Se acuerda que decía: a causa de las fornicaciones? Así empezó el capítulo 7. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido, porque mejor es casarse que estarse quemando. Pero si usted verdaderamente se ha volcado al servicio del Señor y no tiene necesidad de marido y no tiene necesidad de mujer, adelante, no peca. Es decir, no necesariamente se tiene que casar para verse realizado. No necesariamente tiene que casarse para servir al Señor. Sin embargo, recuerde, no deje a la puerta la tentación. Si usted no tiene el don, simplemente el apóstol Pablo aconseja: cásese. Verso 36. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiere, no peca, que se case. Y es que se tenía la idea de que la mujer que no se casaba, pues como ahora se dice, se quedó a forrar Biblias, en el mundo se dice, se le fue el tren. Pero sin embargo, realmente es de mucho provecho tanto una mujer soltera como una mujer casada. Y si no se casó es porque también Dios tiene un propósito. Claro, si no se casó y anda de loca, oye, por favor, no. Está pecando contra Dios, está haciendo las cosas incorrectas. Porque mejor le hubiera sido casarse que estar blasfemando y pisoteando la sangre del Señor. Así que, en ese sentido, el apóstol Pablo quiere resolver estas dudas que los corintios tenían. Pero dice, y es que tenemos que recordar que en aquellos tiempos, como en algunos lugares todavía, los matrimonios se pactaban entre los padres, no los hijos. Los hijos no escogían con quién casarse, los hijos no escogían cuándo casarse, sino que los padres decían: voy a apartar a tu hija para mí, y daban una dote.
Y el padre de la hija tenía que cumplir, y la hija no tenía ojos para nadie, y el padre tenía que decirle, te vas a casar con fulano de tal, cuando tengas la edad, y tienes que ser buena mujer, y tienes que ser buena cocinera, y tienes que ser una ayuda idónea. Y mientras el padre aconsejaba a su hijo, tienes que ser un buen trabajador, y tienes que cuidar de tu mujer y de tus hijos, ojalá y Dios te bendiga con muchos hijos. Esa era la idea antes, y era prácticamente correcto. Ahora en nuestros días vemos como que impositivo, cómo el padre va a escoger, qué tal si, ¿no? ¿Sabe? Yo creo que los padres tienen mejor visión que los hijos. Ahora no estoy diciendo que yo le voy a buscar mujer a mi hijo, ni hombre a mi hija, porque estamos en otros tiempos, pero sí vamos a aconsejar y les vamos a decir el perfil que deben de buscar, porque al final lo primero que tiene que ocurrir es que esa persona, sea hombre, sea mujer, tiene que amar a Dios, porque si ama a Dios, va a amar a su esposa, va a amar a su esposo. Si no ama a Dios, si no está comprometido con Dios, el primer día que se case va a ser un infierno. Y de eso quiere evitar el apóstol Pablo. Por eso hay que buscar personas consagradas al Señor, para la gloria y la honra de Dios. Verso 37, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Es decir, no hay problema que no se case. Verso 38, de manera que el que da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Cualquiera de las dos, usted decida cuál sería el mejor futuro para usted y para su hija. Eso es entre usted y Dios, y no peca. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que aquí le vamos a dejar, si Dios lo permite. La próxima semana vamos a continuar con el verso 39. Pues vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, te rogamos que tu palabra, que es bendita, dé fruto en nuestro corazón, de manera, Señor, que cada día nos podamos acercar a ti para poder escuchar tu voz y para poder hacer los ajustes, los cambios necesarios para honrarte y glorificarte. Señor, bendice este tiempo, bendícenos, ayúdanos a ser bendición. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues llegamos al final de nuestro estudio. Recuerde compartir este estudio a otras personas y también, si no se ha suscrito, suscríbase y, si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, muchas gracias y bendiciones.